Hola, ¿qué tal amigos? Espero que se encuentren muy bien. Esta es la última entrega de Fechas Malditas. Si las dos anteriores lograron erizar la piel de tus brazos, esta última fecha maldita te acompañará durante muchas noches más. Así que ponte cómodo y disfruta de Fechas Malditas, aterradores encuentros con brujas. ¿Están listos para esto? 19 de septiembre. He oído a muchas personas burlarse de quienes les tenemos miedo a los temblores. Se ríen cuando sentimos que se mueve la tierra y hacen chistes al respecto. Los entiendo, pero también me gustaría que entendieran lo escalofriantes que pueden llegar a ser y que, en medio de ellos, cosas espantosas se desarrollan sin que nadie se entere. No voy a decir mi nombre, porque si alguien me reconoce, no sabría qué hacer, pero soy una sobreviviente del terremoto ocurrido el 19 de septiembre del 2017 en México. Ese día comenzó normal. Me levanté temprano para ponerle su almuerzo a mi esposo. Luego regresé a la cama y me dormí un rato más. A las 9 de la mañana, Nicolás, mi bebé de 6 meses, se despertó y me indicó que era hora de empezar los deberes. En aquellos tiempos trabajaba como asistente virtual en una agencia de viajes, así que no tenía reparos en ir al mercado, volver para preparar la comida, limpiar el departamento y cubrir mis actividades durante la tarde. Antes del mediodía se llevó a cabo el simulacro nacional. Yo lo vi en televisión, pero no hice nada, o sea, no participé, ya que nadie en el edificio lo hizo tampoco y preferí evitar la molestia. Dejé el aparato encendido para estar escuchando las noticias y esos programas especiales sobre el famoso terremoto del 85, donde compartían innumerables anécdotas, cifras de la devastación o historias sorprendentes de gente que sobrevivió o fue rescatada de una catástrofe tan devastadora. A las 12 del día mi niño durmió. Yo estuve revisando correos y enviando información a los clientes pendientes. Antes de la 1 de la tarde, Nico abrió los ojos y se puso a llorar de forma descontrolada. No se calmaba con nada. Le di pecho y lo rechazó. Lo arrullé y gritó con más fuerza. Su llanto me impidió oír la alarma sísmica. Sin embargo, ahora pienso que intentaba avisarme. Me dio casi 10 minutos para prepararme. Pude haber bajado las escaleras hasta la planta baja, pero ¿cómo iba a saberlo? El terremoto se dio a la 1:14 de la tarde. Después de lo que viví oí comentarios que decían: creímos que se había vuelto a activar por el simulacro. Yo, sin darme cuenta de nada, me quedé en la sala luchando por calmar a mi hijo y resistiendo el movimiento. Fue muy brusco. Un tirón espantoso que casi me derribó. Oí crujir los muros y vi ondear el piso. Los cuadros en la pared bailoteaban horrible y la luz eléctrica emitió un fogonazo antes de irse. Apreté a mi Nico contra mi pecho y me hinqué en medio del sofá grande y el mediano, esos donde se pueden sentar 2 o 3 personas. Escuché que algunos vidrios pertenecientes a los departamentos de mis vecinos se reventaron y pronto les ocurrió lo mismo a los míos. Perdí la noción del tiempo. Para mí ese sismo duró una eternidad. Por fin, las cosas se calmaron. No me moví. Mi bebé me miraba con curiosidad. Ya no lloraba. Vi sus enormes y brillantes ojos. Luego percibí un rugido ascendente y el techo se fue acercando a nuestra cara.
nos empujó de golpe contra el suelo. Durante unos segundos sentí que flotaba y enseguida una corriente eléctrica me recorrió la espalda. Fue el instante en el que mi piso topó con los de abajo. Una gruesa nube de polvo me hizo toser, pero no quise apartar los brazos de mi niño. Lo estaba cubriendo con mi cuerpo. En los primeros segundos no fui capaz de ver ni oír nada. Un agudo pitido me taladraba los oídos y el polvo me obligaba a cerrar los ojos. Con el paso del tiempo, fui recuperando los sentidos, sobre todo la capacidad de moverme. Me hallaba tendida en medio de 2 sofás. Sus respaldos formaron una pequeña cueva que nos brindó un espacio de 2 metros por 70 centímetros y una altura de medio metro. Obviamente los muebles estaban aplastados por todo lo que les cayó encima. Tras el shock inicial, me di cuenta de que Nicolás lloraba a todo pulmón. Lo revisé pasando mis manos por sus extremidades y hallé ligeros rasguños en sus manos y piernas, así como un diminuto corte en su frente. Lo acuñé con infinito amor y eso lo tranquilizó, así que también me calmé un poco. Intenté pensar en algo que nos asegurara salir de ahí, pero no tenía nada. No sé dónde quedó la laptop. El celular no estaba conmigo y carecía de cualquier otro dispositivo adecuado para pedir auxilio. Las lágrimas emanaron de mis ojos. El miedo, los golpes recibidos y el cansancio me sumieron en una duermevela extraña, a la cual oía voces o murmullos muy cerca de mí. Desconozco si dormí 1 o 2 horas, quizá más. Abrí los ojos en medio de una oscuridad desagradable y me quedé estática, en silencio. Nicolás dormía como si nada. Fui capaz de oír el entorno, los rechinidos del edificio colapsado, el suave zumbido de una fuga de agua, o los chasquidos de los escombros pequeños cayendo entre los de mayor tamaño. Llegado el momento, también escuché quejidos ahogados y un doloroso grito. Por lógica, no era la única atrapada ahí. El edificio tenía 15 pisos y yo estaba en el 10º. Encima y debajo de mí debían de estar esos vecinos a los que a veces ni saludaba. Me caían mal por cosas tan burdas, como que al del 8 le gustaba el rap o que el del 13 tenía unos perritos escandalosos. En esos instantes, cuando mi vida y la de mi hijo dependía de que los sillones de la sala soportaran, anhelaba oír la voz de cualquiera, incluso la de doña Mari, una señora criticona a la que poco le dirigían la palabra porque se la pasaba llevando y trayendo chismes, enredándolos o poniéndoles de su cosecha para darles mayor sabor. Una vez que analicé las circunstancias y determiné que debía poner de mi parte para salir del problema más serio al que enfrentaba en toda mi existencia, empecé a gritar con un volumen controlado. No quería generar vibraciones que proporcionaran un desplome mortal, ni tampoco cansarme antes de que los rescatistas comenzaran sus labores, ya que por supuesto sabía que afuera se movilizaban decenas de personas e imaginaba que entre ellas estaría mi marido, sobándose la frente, lleno de desesperación. Mi plan era ser escuchada por alguien de más arriba y que él o ella avisara que oyó gritos en los pisos inferiores. Pedí auxilio durante unos 10 minutos y luego me callé. Nicolás dormitaba de un modo extraño. Casi no se movía ni hacía ruido, pero cuando lo acomodé para amamantarlo, succionó su alimento con evidente vigor. Me alegró saber que mi hijo se encontraba bien y eso me dio ánimo para no rendirme. Me puse a divagar. Busqué en mi mente esos datos de supervivencia que suelen compartirse en internet y no logré recordar ninguno. Lo único que tenía eran unas ganas inmensas de llorar. Las horas pasaban y mi encierro no cambiaba. Era algo bueno. Sin embargo, también significaba que la muerte nos rondaba como una bestia a su presa. Dormí por ratos y así pasaron algunas horas. Llegó el momento en el que el hambre me retorció el estómago. También tenía muchísimas ganas de ir al baño. Nicolás no tenía mayor problema. Él solo necesitaba echar unos sorbos de leche materna y se volvía a dormir.
Recuerdo que lo tenía encima de mi pecho y en medio de tanta desolación me reconfortaba sentir su peso u oír su respiración. No puedo dar hora exacta porque no tenía forma de orientarme, sin embargo. Calculé que ya era de noche cuando se escucharon unos gritos espeluznantes. Alguna de mis vecinas entró en desesperación y sus alaridos rebotaron entre los escombros durante largo rato. Se cayó de repente. Lo aterrador fue que después de un corto lapso, su voz volvió a escucharse. No obstante, emitiendo unas estridentes carcajadas. Ahí fue cuando comenzaron las cosas extrañas. Por si estar atrapada entre los escombros de una edificación después de un terremoto no era suficiente, empecé a percibir unos ruidos extraños, como si algo se deslizara de un lado a otro, por medio de los huecos que el concreto dejó al colapsarse. Al principio creí que eran rescatistas, pero pronto confirmé que no se trataba de ellos, porque detecté unos murmullos insólitos, parecidos al rezo de una mujer. Se apagaron tras un rato y quedaron los chirridos de las varillas al retorcerse con el peso de la edificación comprimida. Flotando de la conciencia a la inconsciencia, visualicé a una de las vecinas elevando plegarias para que nos sacaran de allí y pronto decidí unirme a ella. Empecé a balbucear peticiones salidas desde el fondo de mi corazón. Dios mío, apiádate de nosotros. Sácanos de aquí. Nico es muy pequeño como para morir. Tiene toda la vida por delante. Padre Santo, tú que todo lo puedes, ayúdanos a salir con bien. No paré de murmurar solicitudes a un ser divino, y las frases se convirtieron en un arrullo para mí misma. Libéranos de este suplicio, por favor, Señor. Ten piedad de esta madre cuyo corazón sangra por el terror. Cada vez me costaba más trabajo hablar. Me estaba durmiendo. Envíanos ayuda, Madre Santísima. Tú me entiendes mejor que nadie, porque viste partir a tu hijo en esa cruz. Por favor, te lo pido. Sácanos de aquí. ¿Qué me darás a cambio? Preguntó alguien y su voz me llegó junto con una sensación de pánico. Abrí los ojos de golpe. Oí con claridad que alguien me habló y de hecho respondió a mis peticiones. Pregunté quién andaba ahí. Le pedí que me ayudara, que tuviera misericordia de nuestro sufrimiento, pero no recibí contestación. Las lágrimas inundaron mis ojos. Me sentí tan desesperada, tan abrumada por el miedo y la culpa, tan inútil. Pasados unos momentos recuperé la calma y respiré. No debía comportarme así ni gastar energía, pero otra cosa terrible se añadió a la tortura. Ya no pude contener las ganas de ir al baño y la orina me mojó por completo. Experimenté una inmensa humillación. Por un segundo decía que nadie me encontrara en esa situación y luego me arrepentí, porque lo importante era que sacaran a mi hijo de ahí, no que yo estuviera limpia o bien arreglada, con el maquillaje intacto y las pestañas rizadas. Incluso sí traté de evitarlo. Lloré con inmensa amargura. No me merecía lo que me estaba pasando. Nunca le hice daño a nadie. Todo lo conseguí por medio del esfuerzo y la dedicación. Jamás tomé algo que no me perteneciera ni me puse un sombrero ajeno. ¿Por qué me pasaba algo tan terrible? Ya no sabía si era de día o de noche. El hambre era demasiada y cada vez mis pechos generaban menos leche. Nicolás se mantenía en calma, como si supiera que ahí no debía llorar. Eso me preocupaba. Parecía un milagro, pero también me ponía en alerta. Tal vez resistió un golpe durante el desplome o estaba resistiendo la falta de oxígeno. Si a mí me costaba respirar, a él con sus pulmones tan pequeños debía hacerle más complicado. Alimenté a mi bebé con la poca leche que tenía y me sentí mal al tocar su pañal inflado de orina y desechos. Volví a rogar.
Pedí ayuda a cualquier ser superior que pudiera escucharme. «Ayúdame a salir», dije con los dientes apretados. Estaba despierta y lo escuché a la perfección. Una mujer me dijo: No fui capaz de ubicar su presencia, pero era real, no me cabía duda. Contuve el aliento y le dije: «Hola, hola». Por supuesto no respondió. Entonces le pregunté: «¿Puedes sacarnos de aquí?». Insistí: «¿Podrías ayudarme?». Hacia mi derecha escuché un susurro. El corazón me latió demasiado fuerte. No comprendía lo que ocurría. Sin embargo, tenía la oportunidad de recibir ayuda y no la desecharía. «Por favor, ayúdame a sacar a mi hijo de aquí. Llama a alguien. Dile en dónde estamos. Por favor, ayúdame». Se lo imploré con la garganta cerrada debido al miedo y a una desesperación creciente. El espacio se mantuvo en silencio. Seguí pidiéndole a lo que sea que se hallaba cerca de nosotros un poco de ayuda. No obstante, me ignoró, y yo caí en un sueño intranquilo. De repente veía luces, luego escuchaba voces, le hablaba a mi esposo y él nos sacaba por un hueco. También vi a mi mamá, quien falleció muchos años atrás. Ella me miró con cariño y me pidió que no aceptara. Fui incapaz de entender a qué se refería, pero me reconfortó ver su rostro. Dormir, despertar, alimentar a Nico y repetir el ciclo. Mi niño casi no hacía ruido, ni se movía. Lamentablemente el hambre, la sed y el miedo me impedían pensar en otra cosa además de ser rescatados. «Sáquenos de aquí, por favor», pedía con un hilo de voz. En mi cabeza rondaba la idea de que ya llevábamos 3 días atrapados. Teníamos las horas contadas. El pañal de mi bebé se desparramaba sobre mi estómago y yo me encontraba cubierta de mi propia porquería. «Por favor, ten piedad. Sácame de aquí», murmuré con los ojos cerrados. Preguntó la mujer por tercera vez. Me costaba mucho abrir los ojos, pero lo hice y levanté la cabeza tanto como pude. Mi Nico dormía, apenas respiraba. Detrás de él imperaba la oscuridad y aún así supe que más allá de mis pies me observaba algo inhumano. Cuestionó con insistencia aquella voz femenina. Ahora fui yo la que no quiso contestar. El miedo me espabiló. Me quedé mirando la negrura hasta que vi 2 luces pequeñas, una junto a la otra, y recordé que así se ven los ojos de ciertos animales durante la noche, cuando los enfocas con alguna luz. Los gritos salieron de mi garganta con una energía desmedida. Ni siquiera al principio quise gritar así, y ahora lo hacía gracias al pánico. Mi voz levantó ecos y generó un ligero derrumbe. Los escombros hicieron crujir los muebles y mi refugio se redujo bastante, al igual que el aire disponible. Imaginé que en los minutos siguientes el edificio nos aplastaría, sin embargo, no pasó nada. Mi hijo ya no me pedía pecho. Yo no tenía la fuerza necesaria para acomodarlo. Estábamos muriendo. Dejaríamos de existir y nos convertiríamos en 2 nombres dentro de un archivo de víctimas. Otra vez, un maldito 19 de septiembre. Oscurecería México y nosotros seríamos 2 de las muchas personas que padecieron. A lo mejor ni nos sacarían de aquí. Hallarían algún hueso meses o años después, cuando removieran los escombros para levantar un edificio con mejores características.
Me dolía pensar que mi hijo no aprendería a caminar, no sabría lo que es correr bajo la lluvia, sería incapaz de aprender a escribir y de enamorarse, porque jamás podría crecer. Intenté decir, pero apenas moví los labios. Escuché por enésima vez. Lo que sea. Balbuceé. Ya no supe más. La vida se me escapó y lo último que percibí fue la débil y errática respiración de Nicolás. Cuando desperté, la luz blanca de un foco lastimó mis ojos. Chillé de dolor y acudió de inmediato a una enfermera. Me costó tranquilizarme. La presencia de mi esposo ayudó. Me acurruqué entre sus brazos. Una vez en calma, escuché el relato de lo sucedido. Los rescatistas tardaron 4 días en llegar a mi piso. Estuvieron a punto de desistir, pero mi marido no se los permitió. En cuanto alcanzaron los restos de mi departamento, los perros enloquecieron. Tardaron casi 3 horas en sacarme y desde entonces llevaba durmiendo 2 días. Ya era 25 de septiembre. ¿Y mi hijo? Pregunté con la voz ronca. Nico, ¿dónde está? Nadie quiso hablar. Exigí una respuesta y fue mi esposo el que confesó. Lo encontraron sobre tu pecho, pero ya no respiraba. Según información de los paramédicos, no soportó la reducción de oxígeno y partió asfixiado, ya que todo su cuerpecito estaba lleno de moretones y mostraba unos labios azules. Dadas las circunstancias, no le realizaron una autopsia. Anotaron eso como causa de muerte y lo despacharon. Una tumba en la cripta familiar lleva su nombre. Ya reposa en santa paz, confesó su padre, creyendo que saberlo me animaría. Tras sus palabras, yo caí en una crisis terrible. Estallé en alaridos, me arañé el rostro y me tuvieron que aplicar un sedante. Conforme caía en la inconsciencia, recordé lo último que le dije a la voz que me acosaba desde los escombros. Lo que sea. No necesitaba reflexionar al respecto. Aquella criatura tomó la vida de mi bebé a cambio de la mía y yo misma se la entregué. Por eso ignoró mis peticiones cuando le pedía por los dos y respondía si hablaba en singular. No era un demonio, tampoco un fantasma. Se trataba de algo vivo, maligno y hambriento. Repitió mi mente antes de perderse otra vez. Desperté horas más tarde. No dije nada. Lloré en silencio y me tragué la culpa. Ni siquiera mi marido entenderá lo que viví. Hoy, a 4 años del terremoto más devastador de los últimos tiempos, el cual causó estragos inmensurables en Puebla y en la Ciudad de México, no puedo dormir bien. Padezco de insomnio. Debo tomar pastillas para la ansiedad o experimento intensos ataques de pánico. Nunca volví a oír esa voz, aunque la recuerdo a la perfección y revivo sus palabras cada que logro entrar al mundo de Morfeo. Continúa preguntándome qué le daré a cambio. Y se ríe en cuanto escucha que no tengo nada. En la actualidad vivo sola. Pedí el divorcio apenas pude salir de la camilla. Me resultaba imposible mirar a mi marido. Él estaba feliz de haberme recuperado, pero a mí me consumía lo que hice. Accedí a contar mi historia con la intención de aligerar el sufrimiento que padezco, o de recibir palabras de aliento de parte de los suscriptores de tu canal. Desgraciadamente, en este instante que estoy por terminar, siento tanta culpa que me cuesta respirar.